Central de Trabajadores de Cuba y sus sindicatos nacionales convocan de forma virtual a nuestro pueblo a celebrar el Día Internacional de los Trabajadores. Despliegue de creatividad desde los colectivos laborales, iniciativas con alegría y responsabilidad desde el hogar y la comunidad, compromiso con el esfuerzo, unidos incrementar la producción de alimentos y hacer avanzar nuestra economía con eficiencia. Cuba será siempre una patria viva, unida y victoriosa. Unidos, hacemos Cuba. Muy buenos días. Unidos hacemos Cuba este 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Hoy la pandemia de la COVID-19 impide otra vez festejar esta fecha en plazas y sitios históricos, pero la celebración se traslada al escenario virtual con una clave cubana por Cuba, con iniciativas en centros productivos y en cada localidad del país. El movimiento sindical ha dedicado esta jornada de manera especial a los trabajadores de la salud y de la ciencia por su consagración y aporte en el enfrentamiento a la epidemia. A todos los trabajadores de Cuba, muchísimas felicidades en su día. Iniciamos así esta conferencia de prensa, espacio que lleva a usted la actualización sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba y el resto del mundo. Para ello contamos ya con la presencia del intérprete de lengua de señas, Leonel Mieres, y damos la bienvenida, como cada mañana, en esta jornada especial, al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Doctor, muy buenos días. Buen día, Gisela. A ti, muchísimas felicidades porque usted representa al Ejército de Batas Blancas. El aplauso de felicitación hoy a los trabajadores cubanos en su día, de manera diferente, en forma justo ahora a las 9 de la mañana, se realizó el aplauso en forma de clave cubana, como expresión de la cubanía de nuestro pueblo. Nuestra felicitación a todos los trabajadores y nuestro reconocimiento a todo el colectivo que nos acompaña, transmite y a todas las personas que escuchan la información del día de hoy. Nuestra felicitación de verdad. Esperemos Otro que sea día más, hoy así. recordábamos que el año pasado también con un pullover azul alegórico dimos la conferencia, si mal no recuerdo, en el Centro Internacional de Prensa, y hoy nuevamente celebramos sin desfilar. Creo que va a ser el último que vamos a tener, creo o no, tengo la certeza. Bien, comenzamos con un grupo de información, todavía expresión de una gran complejidad en la transmisión de la enfermedad. Me disculpan, quería comenzar felicitando, agradeciendo al periodista cubano, Premio Nacional de Periodismo, José Martí, José Alejandro Rodríguez, por el artículo que recogió muy bien mi sentimiento el día que expresé el fallecimiento del profesor Gustavo Sierra en un artículo que elaboró. Mi reconocimiento. El día de hoy yo le decía que comenzamos con una información que todavía traduce una fuerte complejidad y complicación en nuestro país como consecuencia de la COVID-19. Primero tenemos que lamentar el fallecimiento de 10 personas con la enfermedad en nuestro país. 4 de la provincia de Camagüey, un paciente de 80 años del municipio Camagüey con antecedentes de hipertensión arterial, que lamentablemente fallece. Una paciente joven, relativamente 56 años, también del municipio de Camagüey, que sí agrupaba un grupo de comorbilidades que la hacían muy vulnerable. Hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia cardíaca y una miocardiopatía dilatada. O sea, una persona joven, pero con un grupo de comorbilidades que, reitero, la hacían muy vulnerable. Una paciente de 90 años del municipio Florida, con antecedentes también de hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, bloqueo completo de rama izquierda y una enfermedad cerebrovascular. Reitero, muchas comorbilidades que pronosticaban una evolución desfavorable. Y una paciente de 62 años de edad del municipio de Camagüey también, con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus, una artritis reumatoidea que lamentablemente falleció en nuestro país. Fallecen de La Habana 3 pacientes, un hombre de 54 años del municipio de 10 de octubre, con antecedentes de diabetes mellitus e hipertensión arterial.
una mujer de 86 años del municipio Plaza de la Revolución, también con antecedentes de hipertensión arterial y una linfangitis crónica. Y fallece una paciente de 74 años del municipio Playa, con antecedentes de diabetes mellitus, hipertensión arterial y una neoplasia de colon, de la cual había sido operada recientemente. Fallece en Santiago de Cuba un paciente de 65 años de edad del municipio de Santiago de Cuba, con antecedentes de una enfermedad de Parkinson y una insuficiencia renal crónica. Realmente un paciente relativamente joven, pero que lamentablemente con las comorbilidades que presentaba, pues el pronóstico no era bueno. Fallece un paciente de 83 años de la provincia de Matanzas, en el municipio de Matanzas, con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus, cardiopatía isquémica y una hipertrofia prostática. Fallece en la provincia de Mayabeque, en el municipio de Bejucal, una paciente de 57 años, joven, con antecedentes de padecer de trastornos digestivos, una hernia hiatal, una gastritis crónica, que realmente evolucionó con un grupo de complicaciones, por lo cual fallece esta paciente. Reitero nuestra condolencia a familiares y amistades, y siempre lo decimos, lamentamos mucho el fallecimiento de cualquier persona en nuestro país. Solamente reiterar que cómo ha ido evolucionando la enfermedad, que además esta mañana leíamos un artículo relacionado con la India, con Brasil, con varios países, en los cuales el componente de la edad se ha ido modificando hacia grupos de población más jóvenes. Una cosa fue el año pasado, el comportamiento que tuvo la enfermedad, y este año ya desde el principio comenzó a tener un cambio en el sentido de la gravedad del cuadro, de la contagiosidad, y en el caso de los pacientes graves, del cambio en la composición de las edades. En Cuba hoy, con 22.073 pacientes ingresados en nuestros hospitales, centros de aislamiento, 3.873 sospechosos, 12.763 en vigilancia, y nuevamente una cifra elevada de casos confirmados ingresados en estos momentos. Estamos hablando de 5.437, incluso superior en 33 a la que teníamos ayer. Expresión del número elevado de casos que se han venido diagnosticando en los últimos 15 días prácticamente, en el último mes, y que independientemente de las altas, pero siempre genera un número de casos activos bastante elevado. Ayer se procesaron más de 23.000 muestras, 23.384 muestras PCR para el diagnóstico de la COVID-19 de todo el país, de todas las provincias y el municipio especial Isla de la Juventud, y como resultado del análisis de estas muestras se diagnosticaron 915 personas con COVID-19, cifra muy elevada de casos confirmados, independientemente de que pudiéramos decir que son 131 menos que los del día de ayer, y que la positividad de las muestras que se analizaron fue de un 3,9%. Recuerden que ayer estaba por encima de 5. De todas formas, es un día y es una expresión de que todavía tenemos una buena transmisión de COVID. Con este comportamiento del día de ayer, pues ya se han procesado en Cuba 3.654.854 muestras de PCR para el diagnóstico de la COVID-19. Y se han diagnosticado un total de 107.622 personas con la enfermedad, con la COVID-19, lo cual hace que el 2,94% de todas las muestras que se analizaron resultaron positivas a la COVID. De todo el país y el municipio especial, como se puede ver en el gráfico, se procesaron muestras en el día de ayer. El mayor número, como es natural,
por la complejidad epidemiológica. La provincia de La Habana con el 38,8%, 9.084 muestras procesadas. Hay que decir que esta provincia ha mantenido este número de muestras, 9.000 y tanto, 10.000, porque realmente el número de casos que hay que estudiar es elevado. Santiago en segundo lugar con el 12,8%, Matanzas el 11,6%, y de ahí para abajo todos, Holguín, Ciego Dávila, y reitero, de todos los territorios, incluyendo el municipio especial Isla de la Juventud, que ya hoy debe de comenzar con un número de muestras procesadas en el laboratorio de su territorio. La mayor positividad de las muestras analizadas ayer en la provincia de Mayabeque, el 7,7% de todas las analizadas resultaron positivas a COVID. Le sigue La Habana con el 7%, Camagüey con el 5,9%, Artemisa con el 5,3%, y de ahí el resto de los territorios por debajo de 5%. La menor positividad en Las Tunas con un 0,2% y el municipio especial con 0%. No se diagnosticó ningún caso nuevamente en este territorio. De los 915 casos diagnosticados, transmisión autóctona predominante de nuestro territorio, 894 de transmisión autóctona. 21 pacientes se diagnosticaron ayer que habían arribado a Cuba en los últimos 6-7 días y se hizo el diagnóstico por el protocolo que está establecido. El 95,7% de todos los diagnosticados, ahí tienen el gráfico donde expresa el comportamiento de autóctonos e importados, expresa también el número de casos, tanto autóctonos como, y solamente resaltar, sin que nos confiemos en lo más mínimo, que de todas formas el día de ayer fue la cifra más baja de casos autóctonos de los últimos 15 días. Reitero, extremadamente elevada, 894 personas con producto de la transmisión autóctona. Como decía, el 95,7% contactos de casos confirmados, predominando este grupo de riesgo como el de mayor afectación y donde realmente debemos incidir en el diagnóstico. En el acumulado es el 94,6%. Como dije, 21 pacientes de los diagnosticados ayer con fuentes de infección en el extranjero, el 2,3%. Desde que comenzó la pandemia, el 5,3% de todas las personas que se han diagnosticado en Cuba, pues son consecuencia de haber arribado a nuestro país con la enfermedad ya en incubación, o sea, importado. Hay que decir que se trabaja todavía, aunque aún no se ha podido precisar, la fuente de infección de 18 de los 915 pacientes que se diagnosticaron en el día de ayer. El comportamiento de los casos diagnosticados en Cuba del 1 de noviembre a la fecha, vinculados con viajeros internacionales, es de un 11,5%. Por provincia, en la región de Occidente, en el occidente de nuestro país, La Habana se mantiene con la cifra mayor, inferior a la del día de ayer, pero muy elevada, 632 casos confirmados en el día de ayer. Le sigue Mayabeque, que peligrosamente ha ido aumentando el número de casos, 46 ayer. Matanzas con la elevada transmisión que venía presentando, 13 casos ayer. No es para confiar porque allí ha circulado mucho el virus y tienen que quedar un grupo de asintomáticos que pueden transmitir o transmiten, pero de todas formas 13 es una cifra baja. Artemisa, igual que Mayabeque, también, ojo con el comportamiento, siempre su Consejo de Defensa, su equipo lo ha mantenido por los riesgos que tiene esta provincia. Pinar del Río va logrando un control, 14 casos ayer lo evidencian, y el municipio especial Isla de la Juventud nuevamente no confirma casos de COVID-19. En el centro, que tiene un comportamiento más estable que Occidente y Oriente, en el centro Camagüey
es la que ha ido incrementando los casos, 38 casos ayer. Santi Espíritus ha tenido inestabilidad, 24 casos en el día de ayer, y Cienfuegos con 3, Villa Clara con 3 y Ciego de Ávila con 2. Evidentemente han dado resultado las medidas que han aplicado y que siguen aplicando, teniendo en cuenta el riesgo que hay en nuestro país. Y en el oriente, pues ahí pueden ver un comportamiento mejor como región que el día de ayer, que los días anteriores. Santiago incrementó los casos a 65. Se trabaja duro, pero hay que seguir afianzando las medidas. Holguín, 20 casos en el día de ayer. También se han ido tomando un grupo de medidas. Y la provincia de Granma, que todos tuvimos al tanto, hemos estado viendo cómo tuvo una transmisión muy importante en su territorio, pues ayer con 21 casos evidencia que si se estabilizan en esta cifra, pues van controlando la transmisión. Las Tunas con 1 y Guantánamo con 5, pues expresan que realmente estas dos provincias han mantenido un control de la pandemia, no exento de riesgo. El sexo femenino ayer con el 56,4%, en el acumulado el masculino discretamente superior, 50,8%. El 36,3% de los pacientes diagnosticados ayer asintomáticos. En el acumulado es el 50%, pero fíjense que este también es un indicador que ha ido teniendo modificación. Nosotros hemos llegado a tener 60, 70% de los casos confirmados asintomáticos y va subiendo el número de sintomáticos. Sigue siendo mucho riesgo este comportamiento de la enfermedad, pero el número de personas con síntomas que tal vez expresan un poco la mayor virulencia de las cepas que están circulando, pues indiscutiblemente pues, se ha ido elevando. Grupos por edades de los diagnosticados ayer. Menor de 20 años, ahí lo tienen 146, y de ellos de 18 y menos años de edad, incluyendo lactantes, 133. Sigue siendo una cifra elevada. El 14,5% de todos los diagnosticados en Cuba tienen de 18 y menos años de edad. Ya se acumulan 13.715 niños, jóvenes, adolescentes de 18 y menos años de edad que han sido confirmados con la COVID-19 en Cuba. Estamos hablando del 12,7% de todos los diagnosticados en nuestro país. Activos, una cifra elevada, que en este grupo de edad están ingresados en nuestros hospitales pediátricos hasta el día de hoy, 740 en estos momentos. Y se han recuperado el 94,1% de todos los que en este grupo de edad han padecido la enfermedad. Ayer no reportaron casos en edades pediátricas Villa Clara, Pinar del Río, Las Tunas y el municipio especial Isla de la Juventud, que terminó el mes de abril sin diagnosticar ningún caso pediátrico en su territorio. De los casos diagnosticados ayer, 6 menores de 1 año, ya se acumulan 728, todos contactos de casos confirmados, promediando 11,1 contactos por cada niño joven que fue diagnosticado ayer con COVID-19. Los casos menores de 6 años que se diagnosticaron ayer, 3 de La Habana, 2 de Cienfuegos y 1 de Mayabeque. Como pueden ver ahora en el gráfico, se mantiene el adolescente que habíamos dicho ayer, de 16 años, crítico, y lamentablemente se incorpora un lactante de 2 meses en el estado de crítico, teniendo en cuenta alguna comorbilidad que lo acompaña y que de todas formas se trabaja, y estamos hablando de críticos estables, que además, como nos reiteran los especialistas,
se deben recuperar. Se mantienen grave un bebé de 2 meses y se incorpora un escolar de 4 años. Como ven, de mucho riesgo. Y me gustaría ver un momentico el gráfico para ver cómo cerró el mes de abril. Ya estamos cerrando capítulo. Ahí tienen ustedes el comportamiento de los casos pediátricos durante todo el mes de abril. Ahí tienen ustedes que se diagnosticaron en este mes 4.449 niños, jóvenes, adolescentes en este grupo de edad y se promedió la elevada cifra de 148 casos por día, 148 casos pediátricos por día. Reitero, cifra muy elevada y de mucho riesgo. De 20 a 39 años se diagnosticaron 280 personas, de 40 a 59, 310, y nuevamente las personas de 60 y más años de edad con una cifra elevada de casos, 179 en el día de ayer. Importados 21 pacientes diagnosticados ayer, como ya yo dije. De La Habana 3, Playa, Cotorro y Guanabacoa con 1 cada uno. 2 son viajeros cubanos procedentes de Rusia y Panamá, uno de Rusia y uno de Panamá. Y se diagnostica un extranjero mexicano procedente de Colombia. En Matanzas se diagnostica un paciente importado en Calimete y uno de Cárdenas. Los de Matanzas, uno es un viajero cubano procedente de Rusia y uno es una turista rusa procedente de Rusia. En Villa Clara se confirma un caso importado del municipio Santa Clara, viajero cubano procedente de Rusia. En Camagüey 7 casos importados, 3 del municipio de Camagüey, 3 del municipio Vertientes y 1 del municipio de Minas. Todos viajeros cubanos procedentes de Rusia. En Las Tunas se confirma un caso importado de Majibacoa, viajero cubano procedente de Rusia. En el caso de Holguín, 5 casos importados. En el caso de Holguín, 5 casos importados, 2 de Holguín, 2 de Urbano Nori y 1 de Mayarí. En el caso de estos 5 casos, pues todos son viajeros cubanos procedentes de Rusia. En Santiago de Cuba se diagnostica un caso importado del municipio Tercer Frente, viajero cubano procedente de Rusia también. Y en Guantánamo se confirma un caso importado en el municipio de Guantánamo, viajero cubano procedente de Rusia en este caso. Este es el comportamiento por países. De los 21 de Rusia son 19, de Panamá y de Colombia 1 de cada uno. Y se diagnosticaron 4 extranjeros con COVID-19 ayer. Un congolés, producto de transmisión autóctona aquí en La Habana, un indonesio, producto de transmisión también autóctona aquí en La Habana, el mexicano que ya referimos que venía procedente de Colombia y la rusa que también referimos procedente de Rusia. 894 casos autóctonos, cifra elevada en el día de ayer. Pinar del Río con 14 casos, como habíamos dicho, 3 menos que el día anterior. Una reducción, el mayor número en el municipio cabecera, Pinar del Río con 8, Minas de Matahambre con 2, Guane, Mantua, La Palma y San Juan y Martínez con 1 cada uno. Artemisa con una cifra de casos que se mantiene generalmente en el rango de los 20, 20 y tantos, 28 ayer, uno más que el día anterior, y disperso en 8 de sus 11 municipios. Los mayores cifras en Artemisa y Bauta con 5 cada uno, San Cristóbal 4, Caimito y Huila de Melena y Alquízar y San Antonio de los Baños con 3 cada uno y Guanajay con 2 casos autóctonos en el día de ayer. La Habana, aunque tiene 41 casos menos que el día de ayer, de todas formas una cifra de 629 es una cifra elevada. Estamos hablando de dispersión, como es característico en La Habana, en sus 15 municipios. La mayor cifra ayer en Arroyo Naranjo, 80 casos autóctonos, 10 de octubre 59.
Centro Habana y Boyeros con 56 cada uno, Habana del Este 50, Marianao 48, San Miguel del Padrón 43, Guanabacoa 42, Cerro 40, La Lisa 37, Habana Vieja 30, Plaza de la Revolución 29, Playa 22, Cotorro 21 y Regla 16. Como ven, reitero, una cifra todavía muy elevada de casos, una dispersión que coge todo el territorio y que hay que seguir trabajando muy duro para que se controle la transmisión. Mayabeque disminuye en 6 el número de casos en comparación con el día anterior, pero de todas formas una cifra muy elevada. 46 casos autóctonos, además dispersos en 10 de sus 11 municipios, como se puede ver ahí. Quibicán y San José de las Lajas con 9 cada uno. Santa Cruz del Norte 7, Melena del Sur 5, Bejucal 6, Güines 4, San Nicolás de Bari y Madruga con 2 cada uno, y Batabanó y Jaruco con 1 cada uno. Muy dispersa la transmisión en la provincia de Mayabeque. Matanzas con 11, estamos hablando de 37 menos que el día anterior. Realmente va dando resultados lo que se viene haciendo allí de conjunto con, o sea, su Consejo de Defensa y todo el trabajo que se viene desarrollando. Lo que pasa es que con los riesgos de matanza, esta cifra hay que estabilizarla. Tal vez está tan baja no, pero sí una reducción para poder hablar de control de la transmisión. Ayer estos 11 que se diagnosticaron, el mayor número en el municipio de Matanza 5, le sigue Perico con 3, Cárdenas con 2 y Pedro Betancur con 1 caso en el día de ayer. Cienfuegos, que ha demostrado el control de la pandemia desde hace ya varias semanas, con 3 casos ayer, estamos hablando de 9 menos que el día anterior, 2 en el municipio de Cienfuegos y 1 en Palmira. Villa Clara igual, provincia con control de la pandemia, trabajan, siguen trabajando, siguen adoptando medidas como hay que hacer, pero de todas formas mantiene un control de la pandemia. 2 casos, los menos incluso que el día de ayer, 1 en Santa Clara y 1 en Camajuaní. Santi Espíritu con 7 casos más que el día anterior, estamos hablando de 24 en el día de ayer, 3 en Cabaiguán, que también anoche se analizaba con su equipo de dirección que se ha ido complejizando este municipio, Santi Espíritu 6, Jatibonico 4 y Yaguajay 1. En el caso de Ciego de Ávila, también es una provincia que mantiene control de las pandemias, 2 casos ayer, 4 menos que la jornada anterior, los 2 en el municipio de Morón. Camagüey incrementa en 9 el número de casos en comparación con el día anterior. Estamos hablando de 31 ayer, el mayor número, donde siempre reiteramos que está la mayor transmisión en esta provincia, el municipio de Camagüey, con 20 ayer, Florida 6, Vertientes 4 y Nuevitas 1. Las Tunas no confirma casos en el día de ayer, 11 menos que la jornada anterior. De todas formas, esta provincia y su equipo lo reconoció así en el análisis. Ellos siguen adoptando medidas porque el riesgo es elevado y están ahí evaluando un grupo de aspectos. Holguín con 15 casos ayer, estamos hablando de 11 menos que el día anterior. También es una provincia que ha tenido sus incrementos en determinados momentos, pero arrecian un grupo de medidas y controlan la transmisión. El mayor número en el municipio de Holguín con 12, 2 en Rafael Freire y 1 en Moa. Granma, que también decimos que las cifras que van logrando hay que estabilizarla para demostrar el control. 21 ayer, 19 menos. El mayor número en Bayamo con 17, Manzanillo con 2, Campechuelas y Guaní con 1 cada uno. Santiago de Cuba incrementa en 16 el número de casos autóctonos confirmados. Ahí también lo evaluamos anoche, se siguen adoptando medidas, arreciando, pero hay que seguir porque indiscutiblemente tiene una transmisión importante en el territorio. 64 casos ayer,
el mayor número en el municipio de Santiago de Cuba con 33, Palma Soriano 17, Mella 5, Contramaestre 4, Tercer Frente 3 y el municipio de San Luis con 2 casos en el día de ayer. Guantánamo, provincia que después de los incrementos desde hace varias semanas con control de la pandemia, 4 autóctonos ayer, todos en el municipio cabecera, y estamos hablando incluso de 6 menos que el día anterior. El municipio especial Isla de la Juventud nuevamente no confirma casos en el día de ayer. De esta forma, Cuba disminuye su tasa de incidencia de casos confirmados de COVID-19 en los últimos 15 días por 100.000 habitantes, la disminuye a 141 por 100.000. La Habana con 443, superior a la del día de ayer. Matanzas con 232,7, discretamente inferior, pero son las 2 provincias con las mayores tasas de incidencia de Cuba en el día de ayer y pudiéramos decir que prácticamente durante los últimos 15 días. Villa Clara con 9,6, inferior al día de ayer, y el municipio especial Isla de la Juventud con 7,2, con una tasa similar a la del día de ayer, pues son las 2 provincias, y el municipio, una es la provincia y el municipio especial, con menor tasa de incidencia, que de toda forma tienen que mantener, y de hecho lo mantienen, las medidas de restricción, de control por el riesgo que tienen. Los 12 municipios donde se concentra el 47,5% de la incidencia de Cuba, de las tasas de incidencias de Cuba, en los últimos 15 días, ahí tienen La Habana Vieja, que nuevamente pasa al número mayor, 757,1 de tasa de incidencia. Regla le sigue con 677,3, El Cerro con 637,2, y de ahí entonces Arroyo Naranjo, Centro Habana, Guanabacoa, después viene Pedro Betancur de la provincia de Matanza con una tasa de 490,6, 10 de octubre, Jovellanos con una tasa de 434,1 y finalmente Boyeros, Marianao y San Miguel del Padrón entre los 12 municipios que aportan la mayor tasa de incidencia o el 47,5% de la incidencia de Cuba en los últimos 15 días. Riesgo en toda Cuba, pero indiscutiblemente en estos municipios, en estos territorios que se ha identificado, pues todavía más elevado. La Habana, ahí tienen su gráfico, su curva, incremento, realmente todavía no se ha logrado un control de la pandemia, muy disperso en toda su provincia, caracterizado por incluso la distribución que tiene el territorio y la transmisión elevada, y las cifras mayores, Habana Vieja, Regla, Cerro, Arroyo Naranjo, Centro Habana, Guanabacoa y 10 de octubre. Matanzas, la segunda tasa más elevada, pues ahí tienen la curva, realmente queriendo bajar, bajando, lo que de todas formas hay que estabilizar esta reducción en los últimos días, y los municipios con mayor afectación, con mayor tasa de incidencia, Pedro Betancur, Jovellanos, Limonar, Perico, Hagüey Grande y el municipio de Matanza. Destacó Cuba con 107.622 pacientes diagnosticados con la enfermedad en todo el acumulado de la pandemia, mantiene ingresado hasta el día de hoy el 5,1%, mantiene activo el 5,1%, estamos hablando de 5.437, de los cuales el 98,6%, 5.360, con una evolución clínica estable. Lamentamos al inicio de la conferencia hoy el fallecimiento de 10 personas con COVID-19 en nuestro país. Reiteramos nuestras condolencias a familiares y amistades
y eso hace que el acumulado de personas que han fallecido en Cuba con esta enfermedad es de 654. La letalidad se incrementa a 0,61%, inferior al mundo, que es de 2,10, y a la de región de las Américas, que es de 2,43, pero elevada para nuestros propósitos, por lo cual se sigue trabajando duro, se sigue buscando nuevas modalidades de tratamiento, comienzo del mismo en etapa temprana, para evitar el desenlace fatal de algunos pacientes. 2 personas que se evacuaron en el inicio de la pandemia, 54 que han retornado a sus países después diagnosticados, y en el día con 872 altas, pues quedamos muy por debajo del número de casos confirmados, 43 menos que los diagnosticados en el día. De todas formas, el 94,3% de todos los diagnosticados en Cuba, estamos hablando de 101.475 pacientes, se han recuperado de la enfermedad, no exentos de un grupo de secuelas y complicaciones que deja la misma, como se ha ido viendo en Cuba y en el mundo. La cifra de pacientes con COVID-19 en terapias intensivas, muy elevada, 77 en el día de hoy. 2 incluso más el día anterior, que ya era bastante elevada. Y se incrementa a expensas de los críticos, 37 en el día de ayer, son los 2 que se incrementan, y se mantiene una cifra de 40 pacientes con COVID grave. Reitero, evidencia del comportamiento que está teniendo esta enfermedad. Es cierto que cuando se aumentan los casos, pues el riesgo de que haya más grave, más crítico, tal vez más fallecidos, pues siempre está presente. Pero indiscutiblemente, y un poco que en los intercambios que se ha hecho con los especialistas, los intensivistas, pues sí se ve un comportamiento un poco más agresivo de la enfermedad. Finalmente vamos a ver algunos de los gráficos finales, sobre todo del comportamiento de la pandemia. Que fíjense, o sea, realmente donde empieza a subir el número, la barra verde grande que empieza a subir es enero. Fíjense la diferencia entre el año 2020, con un comportamiento que pudiéramos decir estable, independientemente de 2 incrementos pequeños. Sin embargo, mire lo que ha representado el año 2021 con las complejidades que hemos ido analizando diariamente. La tasa de letalidad, que es la curva roja, la más elevada, fue la del mes de abril del año pasado, que realmente estábamos hablando de un 4,31%. Claro, era un número de fallecidos que no eran tan grandes, era, 57 fallecidos. Lo que pasa es que el número de casos confirmados era muy bajo, el denominador. Por eso la tasa se incrementó de esa manera. Sin embargo, cuando vemos después, la curva empieza a bajar, pero de todas formas, desde el punto de vista del número de fallecidos, es muy elevado. Como pueden ver en el otro gráfico, ya cerramos abril con 31.346 casos confirmados de COVID-19. En este mes estamos hablando de 5.660 más que lo que diagnosticamos en el mes de marzo. O sea, una cifra muy elevada. Se promediaron en este mes de abril 1.044 casos confirmados por día. Fíjense que es una cifra sumamente elevada la que promediamos y que tenemos la certeza de que vamos a tener indicadores menores ahora en el mes de mayo, pero de todas formas, para eso, además de todas las medidas de restricción, además de la vacuna, que se sigue avanzando, la inmunización, mediante el ensayo, mediante la extensión, pero de todas formas, la participación activa de la población. Y la televisión ha estado transmitiendo reportajes donde se evidencia
los riesgos. Anoche mismo, tengo entendido, porque no pude verlo, que salió un reportaje en el noticiero donde se veía en determinadas zonas la indisciplina social, la indisciplina con niños, que indiscutiblemente tiene que modificarse para que se logre controlar la pandemia. Y finalmente vamos a ver la curva del comportamiento de los fallecidos que nos ayudó el geógrafo Roberto González. Ahí tienen ustedes Cuba, es la curva roja, le sigue abajo La Habana, que es la azul, la verde, que es Matanzas, y Santiago de Cuba, que es la otra que aparece ahí. Ahí ustedes ven, o sea, hasta donde empieza a subir, ese es diciembre. Ya todo lo que es incrementado ahí, pues es el año 2021. Y lo hicimos para darnos cuenta del riesgo que estamos corriendo cuando no cumplimos con las medidas. Miren Cuba cómo ha ido incrementando el número de casos, esos son casos por mes, cómo se destaca La Habana con un número de casos también importante, y Matanzas, que es la verde que aparece ahí, que realmente en el mes de abril tuvo el mayor incremento en el número de fallecidos. Nada, complejo, con un número elevado de casos confirmados, de incidencia elevada, con un número de fallecidos que, independientemente de que hablemos de una tasa de incidencia que está determinada también por el número de casos que se confirman, pero un número de fallecidos muy elevado, y que tenemos la certeza, siempre lo digo, siempre lo ratifico, de que con todo lo que se está aplicando, con todo lo que vamos logrando, pues se va a lograr que a partir de mayo se modifiquen estos pronósticos, que además, como hemos visto a veces en los intercambios con los científicos, los matemáticos en estos momentos no ven todavía un pronóstico favorable. Le propongo, doctor, hacer Correcto. una pausa acostumbrada en nuestro diálogo. Al cierre del día de ayer, La Nación confirma 915 pacientes diagnosticados con la COVID-19 y lamentablemente 10 fallecidos como consecuencia de la enfermedad. Fueron otorgadas 872 altas clínicas. Se procesaron ayer más de 23.000 muestras para el diagnóstico de la enfermedad. Las provincias con mayores cifras de contagio en esta jornada: La Habana, Santiago de Cuba y Mayabeque. Las Tunas sin casos autóctonos en el día de hoy. Nosotros nos vamos a una pausa y de inmediato estamos de vuelta. Para este 1 de mayo, los trabajadores de la industria biotecnológica ratificamos nuestro compromiso a continuar trabajando por el bienestar y la salud del pueblo cubano. Continuaremos con nuestros retos pese al bloqueo económico para desarrollar nuevos fármacos y en la producción a gran escala de nuestros candidatos vacunales contra la COVID-19. Porque más que fármacos o vacunas, nuestros productos son la libertad, la soberanía y la fuerza de un país. Porque unidos hacemos Cuba. Trabaja duro y mira hacia adelante. Vamos para adelante, mi pueblo, que aquí no hay marcha atrás. Trabajando. Entramos en el segundo momento de esta conferencia de prensa. Nos acompaña desde la media hora el intérprete de lengua de señas, Abraham Herrada. Y revisando ayer las noticias, doctor, veía que no existe mucha variación. Sí, desfavorable, lamentablemente. Sí. La cifra de casos que se confirmaron ayer en el mundo es extremadamente elevada, 887.949. Fallecieron 15.440. Fíjense que estábamos en 9.000, 10.000, pero ayer fallecieron 15.448 personas con COVID-19 en el mundo, y que, como estábamos revisando en las estadísticas de la Organización Panamericana Mundial de la Salud, desplazándose hacia grupos de edades jóvenes, el número de fallecidos.
Esto hace que ya de los 190 países y 30 territorios que se ha estado informando casos de COVID, pues ya la cifra total asciende a 151.804.275 personas que se han confirmado con COVID-19. Con los fallecidos de ayer, ya la cifra total es de 3.187.907 fallecidos. Y ayer es una letalidad de un 2,10%. Y ayer un número muy elevado de casos activos, casi 19 millones, 18.926.541. Las Américas, la región de las Américas, que aporta el 41,5% de todos los casos del mundo. En nuestra región ayer se confirmaron 221.459. Lamentablemente fallecieron 6.581. Esto hace que el total de casos activos sea, como ven ahí, 63.013.081, que con los fallecidos ayer ya tengamos más de 1.529.000, 1.529.611 casos que han perdido la vida en nuestra región, y eso hace que la letalidad de la región de las Américas pues sea superior a la del mundo, 2,43%. Y ayer con una cifra de activos y ingresados en algunos países, sin ingresar en otros, elevada en nuestra región, 9.138.542. En el día de ayer, los países con mayor número que informaron, que notificaron, que diagnosticaron mayor número de casos de COVID-19, ahí lo tienen. La India nuevamente aporta el 46,1% de todos los casos diagnosticados en el mundo, prácticamente 50%. Bueno, 402.110 personas en el día de ayer. Hay que decir también las imágenes de la India que hemos estado viendo, de las personas, de la emergencia que está enfrentando. Se habla de la cepa de la India, de una nueva cepa que tal vez esté incidiendo en este comportamiento, pero indiscutiblemente es un país que tiene una afectación muy importante. Brasil en segundo lugar, el 8,4%, Estados Unidos el 6,9%, y de ahí para abajo Turquía, Francia, Argentina, Irán, Colombia, Italia y Alemania. Cuando vemos los fallecidos, lamentablemente también, tenemos que decirlo así, un hermano país, la India con el 24,7% de las personas que fallecieron en el mundo. Más de 3.522 personas perdieron la vida en este país. Brasil, que si bien aporta el 8,4% de los casos diagnosticados, sin embargo fallecieron el 20,1% de todas las personas que ayer fallecieron con COVID. Estamos hablando de 2.870 personas, una cifra extremadamente elevada, que también un poco determinada por la forma en que se ha manejado la pandemia. Y Estados Unidos, que recordamos cómo se mantuvo en los primeros lugares, fallecieron el 5,5%. Después le sigue México, que también lo hemos estado hablando, que aporta ayer el 3,7%, Colombia, Polonia, Irán, Rusia, Turquía y Ucrania. En los acumulados, que una cosa es el día de ayer, otra es el acumulado, ahí ven que Estados Unidos se mantiene a la cabeza tanto en el número de casos que se diagnosticaron en este país o se han diagnosticado y el número de fallecidos. Claro, es cierto que se ha visto que en los últimos días, pues esto, como hemos ido analizando del comportamiento diario, ha ido disminuyendo. En cuanto a incidencia, la India en segundo lugar,
Brasil en tercero, la India con más de 19 millones, Brasil con más de 14, Francia con más de 5 millones y medio y Turquía con más de 4, o sea, con 4.820.000. Son los 5 países que han tenido una mayor incidencia en toda la pandemia. Cuando vamos a hablar de los fallecidos, se mantiene Estados Unidos, como ya habíamos dicho, Brasil en segundo lugar, con más de 401.000, México con más de 216.447, la India y el Reino Unido. Y finalmente quisimos traer una comparación que cogemos de una agencia internacional oficial, donde compara en tasas por millón de casos, por millón de fallecidos, los países con mayor afectación, y Cuba la intercalamos un poco que para ver cómo vamos. Que vamos mal, para no engañarnos en cuanto al número de casos, en cuanto a los propósitos de Cuba. No es que vayamos mal, es que hemos tenido un incremento en este año que vamos a lograrlo, pero que todavía está afectando. Y lo digo en este sentido para que sigamos adoptando medidas y protección con autorresponsabilidad. Hay Estados Unidos, que es el país del mundo con mayor número de casos y de fallecidos, pues con una tasa de incidencia de 99.422 casos por millón de habitantes. La India con 13.769, Brasil con 68.267 por millón de habitantes y Cuba, con lo cual decimos que tenemos que seguir trabajando con una cifra de 9.621 casos por millón de habitantes. Le sigue después en fallecidos por millón Estados Unidos con 1.773, la India con 152, Brasil con 1.878 y Cuba con 58 fallecidos por millón de habitantes. Este es el comportamiento del mundo. Como ustedes ven, unos datos tienen que ver con toda la historia de la pandemia, es el acumulado, pero otros no menos importantes y no menos que traducen la complejidad de la enfermedad, que nunca yo creo que nadie en el mundo pensó que pudiera alargarse tanto y provocar tanta afectación desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista económico en el mundo. Este es el comportamiento, Gisela. Muchísimas gracias, doctor, por toda la información. Lo volvemos a felicitar en el Día de los Trabajadores porque usted representa ese ejército de batas blancas. Los trabajadores que no ha descansado en pandemia, en el enfrentamiento a la COVID-19. Es 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Por supuesto, continúa Cuba en el enfrentamiento a la COVID-19, por tanto, es necesario festejarlo desde casa con muchísimas iniciativas. Nosotros nos vemos mañana para seguirle contando lo que hace Cuba por la salud de su población. Muy buenos días. En tiempos difíciles de pandemia de SARS-CoV-2, en el Instituto de Hematología e Inmunología nos hemos mantenido brindando una asistencia médica de calidad a nuestros pacientes. Al mismo tiempo, hemos desarrollado investigaciones específicas como los ensayos clínicos fase 1 y fase 2 con la vacuna Soberana Plus y los estudios de tratamiento de lesiones pulmonares con células madres. Por eso, los trabajadores de la ciencia cubana y de nuestra institución se comprometen a seguir trabajando